Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estrella Sánchez y voy a presentarles el modelo oligopolístico de identidades globales. Más concretamente, una revisión de este modelo que fue presentado en el tercer Congreso de Estudios Chinos dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco de 2012. Pues bueno, si hacemos un pequeño análisis comparativo entre Occidente y Oriente y más concretamente entre Norte y Sur en los últimos años y incidimos en los aspectos culturales, sociales y económicos, podremos encontrar como algo natural las citadas diferencias en estos aspectos dentro de los focos arriba indicados. Hasta hace muy poquito, hasta la globalización, existía un proactivo desconocimiento de dichas culturas, únicamente causadas por la actual incidencia de la crisis sanitaria COVID-19. Este desconocimiento pues, produjo una serie de barreras sobre los intereses, o en función de los intereses, pues, por ejemplo, intereses expansionistas, ya en el pasado lejano del Imperio Romano, usurpadores en Europa del siglo XVI o imperialistas del siglo XIX, lo que produjo o que fue el origen, directo e indirecto, de las guerras mundiales, descolonizaciones y de la Guerra Fría. Por otro lado, si observamos qué es lo que acontecía en Oriente, pues podríamos encontrar que existió una concatenación de dinastías, de sistemas políticos diversos, concretizados en ocasiones con regímenes comunistas o socialistas de diverso orden, ¿no? Que tuvo como consecuencia diferentes tipos de gobiernos autócratas, democráticos y con, pues bueno, esa relación que hemos citado antes del colonialismo, imperialismo, ¿no? Únicamente, pues podríamos comentar que existió cierta permeabilidad, ¿no?, geopolítica entre dichas potencias, precisamente en el Índico, ¿no?, en el que hoy en día, de hecho, se mantienen resquicios pseudocoloniales como la Commonwealth. El objetivo de este modelo es hacer un análisis cuantitativo, sobre todo, pero también cualitativo, del papel de las identidades, el papel que tienen las identidades de los diferentes inmigrantes en los países receptores. Contextualizado donde, pues en un nuevo escenario que se considera o que consideramos que es un nuevo mercado oligopolístico global en el cual existe una variable endógena o que podríamos identificar como variable endógena de crecimiento o desarrollo económico denominado articulación social y que ya perfilé en mi tesis doctoral en 2017. Todo ello hace que exista un conector implícito dentro de este nuevo modelo oligopolístico global en el cual pues se produce por un lado esta relación conectora que es la articulación social, que en sí misma es, como he dicho, una variable endógena, pero que en sí misma también produce fricciones, ¿no?, por el mantenimiento de las diferentes de las idiosincrasias de las identidades dentro de los países receptores, ¿no?, de las identidades de los inmigrantes. En este nuevo contexto, consideramos que se están produciendo por intereses varios, sobre todo de los nuevos centros de poder que están un poco alejados de los intereses más tradicionales de los gobiernos, en los cuales pues las compañías multinacionales concretamente actúan con reglas microeconómicas con un objetivo que está por encima del objetivo de sus propias naciones. Es un objetivo supranacional y en el cual esos conectores que hay interiores que vienen de la mano de las identidades, pues se observan en gran parte de los países más importantes, ¿no?, que conforman el nuevo orden mundial, como son Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, la Unión Europea, y ya dentro del otro foco, del tradicional foco diferente o que tenía una contextualización geopolítica diferenciada, pues encontramos el caso de China o de los diferentes países que conforman el Índico, ¿no?, dentro del Índico las islas, etcétera.
En este nuevo contexto, como he indicado, nos encontramos en un mercado oligopolístico que es global y que por un lado tiene como dos grandes fuerzas, una de ellas integradora y otra segregadora. La integradora pues viene de la mano de este mecanismo conector identitario formado por esta colectividad que conforman las diferentes colectivos migrantes dentro de cada uno de esos países receptores y en los cuales esa diferenciación, bien por idioma, bien por identidad cultural o bien por régimen político, pues pasa o queda en un segundo orden, ¿no? Y todo ello, pues, incentivado o motivado de alguna manera por este nuevo proceso de digitalización, de avances tecnológicos que permiten posiblemente no ahondar en estas diferencias de antaño, puesto que las relaciones se producen de forma prácticamente instantánea, ¿no? A consecuencia de la digitalización y de la globalización. Sin embargo, también este nuevo mercado oligopolístico global, en este mercado oligopolístico global se produce una serie de fuerzas segregadoras en términos identitarios. Tendríamos que determinar cuál es el saldo, ¿no?, de ese proceso. ¿Y en base a qué? Pues en base, por ejemplo, a movimientos como el Brexit o lo que pues venía a ser el trumpismo, en el cual las políticas migradoras intentan producir el efecto segregador y posiblemente intentando que tengan menor importancia estos movimientos identitarios, ¿no? En conclusión, planteamos un nuevo modelo oligopolístico de relaciones internacionales basadas más en políticas microeconómicas o instrumentos microeconómicos, pero que en realidad en el substrato donde subyacen una serie de instrumentos, los instrumentos macroeconómicos tradicionales. A modo de ejemplo, pues diríamos que, por ejemplo, dentro de este nuevo mercado oligopolístico que actúa de forma microeconómica, tiene mucha importancia en la política de control de precios o la política de control de costes a modo de las empresas tradicionales. Sin embargo, estas políticas vienen de la mano de instrumentos macroeconómicos como son las apreciaciones de moneda o el control de recursos, el control de recursos naturales. Podríamos localizar dentro de este modelo oligopolístico a los tradicionales, las variables tradicionales de crecimiento endógeno, que son el capital, el trabajo, inclusive el capital humano. Encontraríamos una nueva variable de contenido o de carácter eminentemente antropológico, que sería la articulación social. En sí misma, esta variable fue analizada en la mi tesis doctoral de 2017 y se determinó, se cuantificó como una variable endógena de crecimiento económico que puede ser perfectamente cuantificada en términos de identidades, que es un poco el objetivo inicial de ese trabajo, ¿no? El cuantificar por medio de esta variable, la articulación social, cuáles son las identidades de los países receptores y de esta forma determinar cuál es el papel económico de las diásporas europeas en Estados Unidos. Bueno, pues sin más, esta es la conclusión de mi trabajo. Espero que tengan a bien formularme preguntas y les dejo la presentación para ello. Muchas gracias.